Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Qué gozo, qué bendición, qué alegría poder predicar, compartir la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos compartiendo el mensaje titulado Conceptos básicos del pacto. Comentario día por día de la lección número 2 del segundo trimestre del año 2021. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Padre nuestro, por ser nuestro Dios. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu santa palabra. Te suplicamos que nos dirijas en este estudio, que nos guíes a toda la verdad y que nos enseñes las lecciones importantes para poner en práctica en nuestra vida, de tal manera que glorifiquemos tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 3 de abril, para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. En esta lección estaremos estudiando, por la gracia del Señor, los puntos más importantes del pacto. Esos puntos podemos decir que son los siguientes. Dios hace pacto con nosotros porque nos ama. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa, es Él. Su pacto se fundamenta no en nuestro deber o en nuestras buenas cualidades o en nuestros méritos, sino en su gracia y en su amor que nos capacita para que cumplamos con nuestra parte del pacto. El acuerdo que Dios hace con sus hijos se fundamenta en su carácter invariable, que es amor, y en su deseo de tener una relación profunda, sincera e inamovible con nosotros, sus hijos. Veamos lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre Éxodo 19:5. Antes de ordenar a los hebreos que guardaran su pacto, como era su derecho soberano, bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería para su propio beneficio. El único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Bajo ninguna otra condición, fuera de la obediencia, podía consentir Dios en ser el Dios de ellos, o tenerlos como su pueblo escogido. La gracia del Evangelio de Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, no los libra de la obligación de obedecer la ley divina. Tito 2:11, Romanos 3:31. La fe en el Cristo Redentor, que está inseparablemente unida con el poder del Cristo que mora en el corazón, nos capacita para guardar los 10 mandamientos. Romanos 8:1-4. Jesús y los apóstoles, con todo énfasis, afirmaron el principio de obediencia a la ley divina. Ver, por ejemplo, Mateo 5:17-19, Mateo 19:16 y 17, Primera de Corintios 7:19, Santiago 1:25, Santiago 2:10-12 y Primera de Juan 2:3 y 4. El espíritu de profecía nos dice: la fe mencionada en la palabra de Dios exige una vida en la cual la fe en Cristo sea un principio activo y viviente. Es la voluntad de Dios que la fe en Cristo se perfeccione por las obras. Él une la salvación y la vida eterna de los que creen con estas obras, y mediante estas provee para que la luz de la verdad vaya a toda nación y pueblo. Este es el fruto
de la operación del Espíritu de Dios. Mostramos nuestra fe en Dios obedeciendo sus órdenes. La fe siempre se expresa en palabras y acciones. Produce resultados prácticos, porque es un elemento vital de la existencia. La vida que está moldeada por la fe desarrolla un propósito de avanzar, de ir adelante, siguiendo las pisadas de Cristo. Matutina Dios nos cuida, capítulo del 11 de junio, titulado Una fe que obra, párrafos 2 y 3. Domingo 4 de abril. Nociones básicas del pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17:2. Veamos ahora lo que nos dice el Diccionario Bíblico Adventista sobre el significado de la palabra pacto. El pacto es un término que se usa en las Escrituras para los convenios entre hombre y hombre, y entre uno o más hombres y Dios. Hablando en general, pacto generalmente aparece en este último sentido. Los pactos antiguos eran de dos clases: los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y a un vasallo. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades. Génesis 21:32 y Génesis 26:28, etc. En un pacto entre un señor y un vasallo, un conquistador y los conquistados, entre un superior y un inferior, el señor o el conquistador especificaba las condiciones, los privilegios y las responsabilidades que competían o correspondían a ambos pactantes, y el vasallo o la nación subyugada se sometía a las condiciones que les eran impuestas. Ver, por ejemplo, 2 de Samuel 3:21 y 2 de Samuel 5:3. Un acuerdo semejante a estos fue el que propuso Sennacherib a Ezequías. Isaías 36:16 y 17. Sin embargo, a través de las Escrituras, el término pacto describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios, por una parte, e Israel como el pueblo escogido, por otra parte. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. El Señor mismo determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Una vez ratificado, sin embargo, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo. En suma, abarcaba todo lo necesario para que el plan de salvación fuera totalmente efectivo. Por su parte, Dios prometía bendecir a su pueblo, darle en posesión la tierra de Canaán, revelarle su voluntad para ellos, enviarles el Mesías y emplearlos como un instrumento escogido para convertir al mundo. Por su parte, el pueblo debía rendir obediencia implícita y cooperar con todos los requerimientos de Dios. Fin de la cita. La lección nos dice: el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La lección nos dice: al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. Primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice
y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hebreos 6, 13 y 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice: Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Tercero, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Isaías 42, 1 y 6. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto, había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Matutina a fin de conocerle. Miércoles 20 de octubre. La ley de Dios en el corazón. Último párrafo. Lunes 5 de abril. El pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6, 18. Dios hace un pacto con Noé, porque Dios es bueno, porque no quería que la humanidad fuera barrida y destruida con el diluvio. Sin embargo, por 120 años, Noé proclamó la verdad y vivió los principios del Señor, porque el pacto que Dios establecía con este siervo debía o procuraba ser extensivo, es decir, a través de Noé y del pacto que Dios estaba haciendo con él, el Señor quería ver si alcanzaba a la humanidad, si lograba persuadirla de volverse a Él, dejando el pecado y abrazando la justicia. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia, precisamente porque durante 120 años proclamó la verdad de Dios e invitó a la humanidad a arrepentirse antes de que sucediera el gran diluvio. Ahora, preguntémonos lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si se arrepienten millares? ¿Hubieran entrado al arca? ¿Acaso había espacio para tantas personas? Lo más seguro es que no hubiera ocurrido el diluvio, porque este gran cataclismo se dio precisamente porque la gran mayoría de la humanidad despreció la verdad de Dios y se entregó completamente al pecado y a la maldad.
pero de haberse arrepentido y aceptado las condiciones del pacto, de seguro este juicio no hubiera acaecido o sucedido en la tierra. El comentario bíblico adventista de Génesis 6:18 dice: al concluir un pacto con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Sin importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su familia estarían a salvo. Estas promesas incluían aún a los hijos de Noé que no habían nacido y a sus esposas, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, aunque ya tenía 480 años de edad. Ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto tiempo para tener descendientes, y él puede haber renunciado a la esperanza de ser bendecido con hijos. En muchas ocasiones, Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos períodos de chasco, para que pudieran aprender a tener paciencia y para que confiaran en Él. Esta misma experiencia sobrevino a los padres de Isaac, Samuel y Juan el Bautista. La orden de construir el arca incluía la seguridad indirecta de que al preservar la vida, el linaje familiar de Noé no se extinguiría. Por lo tanto, el nacimiento de sus hijos sería para Noé una señal de igual certidumbre acerca de la venida del diluvio. Prosiguió por fe, creyendo cosas que aún no se veían. Hebreos 11, verso 7. Fin de la cita. Comentando a Génesis 6:13, nos dice el comentario bíblico adventista: habiendo llegado a la conclusión de que el pecado tan solo podía ser reprimido mediante la aniquilación de la humanidad, con la excepción de una familia, la de Noé, Dios anunció su plan a su siervo Noé. Las informaciones precedentes acerca del propósito divino de destruir a esta tierra probablemente reflejaban las ideas que Dios expresó en los concilios celestiales antes que a los hombres. Sin embargo, aquí se presenta una comunicación hecha directamente a Noé. Esto sucedió probablemente 120 años antes del diluvio. Como se sugiere en el verso 3, Dios quería dar a los hombres la oportunidad de enmendar sus malos caminos si así lo deseaban, y por lo tanto comisionó a Noé como pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5, para dar este mensaje de amonestación. Esto era en sí mismo una manifestación de misericordia basada en el principio divino de no proceder antes que los seres humanos hayan sido advertidos de lo que les espera en caso de continuar en el pecado. Amós 3:7. El libro La maravillosa gracia, capítulo llamado Compartido con Noé, párrafos 1 y 2, nos dice: Noé debía predicar a las gentes y también preparar un arca, conforme a la dirección de Dios para su salvación y la de su familia. No solamente debía predicar, sino que por su ejemplo en la construcción del arca debía convencer a todos de que creía en lo que predicaba. Noé no se olvidó de Dios, quien en su gracia los había preservado, sino que inmediatamente después de salir del arca levantó un altar y ofreció holocaustos sobre el altar, revelando su fe en Cristo, el gran sacrificio, y manifestando su gratitud a Dios por su maravillosa preservación. La ofrenda de Noé ascendió delante de Dios como un sabor agradable. Aceptó la ofrenda y bendijo a Noé y a su familia. Fin de la cita. Martes 6 de abril. El pacto de Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El comentario bíblico adventista nos ilustra más sobre este pasaje. Una seguridad tal fue la promesa de amistad y favor más excelsa que Dios pudo conferir a Abraham. Dios consideró como propios los insultos y agravios hechos a su amigo y le prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si hubieran sido los suyos propios. Abraham fue amigo de Dios. Santiago 2:23. La palabra hebrea aquí traducida tierra es Adama y significa esencialmente terreno o suelo. Se incluye a todas las naciones y todos los siglos. Fue la tierra que había recibido la maldición después de la caída, el mismo suelo del cual originalmente había sido hecho el hombre. Esa maldición había sobrevenido debido a la infidelidad de un hombre, Romanos 5:12, y ahora todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel. Los cristianos de hoy, como sus descendientes espirituales, comparten la bendición prometida e impartida a Abraham. Gálatas 3:8-29. La bendición que le fue concedida finalmente uniría a las familias divididas de la tierra y cambiaría la terrible maldición pronunciada sobre la tierra debido al pecado, transformándola en una bendición para todos los seres humanos. Todas las promesas siguientes dadas a los patriarcas y a Israel aclararon o ampliaron la promesa de la salvación ofrecida a toda la raza humana en la primera promesa hecha a Abraham. Gálatas 3:6-9 dice lo siguiente: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sobre este pasaje el comentario bíblico adventista nos dice: La fe de Abraham le fue acreditada en su cuenta en el cielo, con lo que quedó saldada su deuda, y de esa manera Dios lo consideró justo. Las obras no tuvieron parte alguna para que lograra ese crédito favorable en los libros del cielo. Sencillamente, Dios se lo ofreció y él lo aceptó por fe, creyendo que Dios cumpliría lo que prometía. Sus esfuerzos propios nunca podrían haber comprado esa bendita condición. Ver comentario de Romanos 4:9-13. La fe no satisface las demandas de la ley, pues la ley exige perfecta obediencia. Por lo tanto, para que una persona sea justificada por la fe, debe tenerse en cuenta algún otro principio diferente al de las obras de la ley. Ser considerado como justo significa ser perdonado y admitido dentro del favor de Dios. El hombre no puede hacer nada para merecer la dádiva de la justicia de Cristo. No puede pedirla presentando méritos. La gracia divina hace posible que Dios, que es justo, considere como rectos a los pecadores arrepentidos. Todos los que tienen la misma fe inmutable que tuvo Abraham son considerados como sus herederos espirituales. Son justificados como él lo fue, y están en condiciones de recibir todas las bendiciones que se le prometieron a él. En Romanos 4:10-11, Pablo destaca el hecho de que Dios imputó justicia a Abraham antes de que fuera circuncidado.
La primera de las llamadas obras de la ley que se cumplía con cada judío y con cada converso al judaísmo era precisamente la circuncisión. Si Abraham pudo encontrar justificación sin las obras de la ley, los gentiles sin duda pueden hacer lo mismo. Este es el núcleo del tema de Pablo contra los judaizantes, que insistían en la circuncisión como un requisito previo e indispensable para la justificación. Pero Pablo argumenta que no hay diferencia entre la forma en que un judío y un gentil alcanzan el favor de Dios. Si han de ser salvados, todos lo serán por la fe. Romanos 3:22, Romanos 10:12. Ningún judío ni ningún gentil jamás fue salvado por obras. La única forma como un hombre puede ser salvado es por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 4:12. Ahora, la promesa de Génesis 12:3 fue un anuncio anticipado de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. La buena nueva, anunciada a Abraham, fue que la bendición de la salvación, la justificación por la fe, llegaría a todas las naciones a través de él. Abraham no tenía justicia propia, pero la justicia de Cristo le fue imputada o acreditada por Dios, y él la aceptó por fe. Todos los que llegan a ser justos o justificados lo hacen por medio de la fe, como sucedió con Abraham. Este ha sido y será siempre el único medio para que los hombres puedan experimentar la justificación. Fin de la cita. Así que, mis hermanos y mis hermanas, Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Por lo tanto, se cumple la promesa del Señor a su siervo, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Mediante Cristo, toda familia humana puede entrar, si así lo desea, en la eterna bendición del Señor. Amén. Miércoles 7 de abril. El pacto con Moisés. Éxodo 6, 1 al 8 dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Oh mis hermanos y mis hermanas, así como era imposible para Moisés y el pueblo de Israel librarse a sí mismos de la terrible y pesada esclavitud en Egipto, es imposible para ti y para mí librarnos por nuestras propias fuerzas de nuestro pecado. Nuestra situación es desesperada, pero Dios, así como libró a sus hijos de Egipto, puede librarnos de la esclavitud del pecado, y no solo puede, sino que así lo quiere. Debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que su ayuda,
su presencia y su guía es indispensable para nuestra prosperidad espiritual. Volvernos a Él y confiar en sus promesas es la mejor y más grande decisión que podemos tomar. Acerca de Éxodo 6, 1 al 8, el comentario bíblico nos dice: Dios le prometió otra vez la liberación de Israel con mano fuerte. Puesto que Moisés no estaba preparado para entender el proceder de Dios, no hubiera sido útil darle una explicación. Por así decirlo, Dios le estaba diciendo a Moisés: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En vista de que, aún después de su liberación milagrosa de Egipto y su gloriosa marcha a través del desierto, durante la cual los hebreos contemplaron tantas pruebas del poder y la misericordia de Dios, y sin embargo repetidas veces se rebelaron contra Él, difícilmente hubieran estado dispuestos a salir de Egipto, a menos que se aumentara grandemente la opresión bajo la cual vivían. Es seguro que nunca hubieran estado dispuestos a salir si hubiesen sabido todo lo que les aguardaba. Esto puede explicar, por lo menos en parte, por qué Dios no revela todo lo que podría acerca del futuro. Si los discípulos hubieran sabido de antemano lo que aguardaba a su maestro y a ellos, nunca hubieran obedecido a su llamamiento: sígueme. Si los que aceptaron el mensaje del advenimiento antes de 1844 hubieran sabido del gran chasco y de los años de prueba que tenían por delante, probablemente nunca hubiera habido un movimiento adventista. Fin de la cita. Ahora mira lo que nos dice la cartilla de la lección para este día. Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud, y que contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, como todos ellos, este fue un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo. Este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. Primero, la relación especial de Dios con su pueblo. Segundo, ellos, el pueblo de Dios, serían una gran nación. Tercero, se requería obediencia. Nótese el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado. Juan 1:29, Primera de Corintios 15:3, Gálatas 1:4. Luego escribe su ley dentro de nosotros. Gálatas 2:20, Romanos 4:25, Romanos 8:1 al 3, Primera de Pedro 2:24. Fin de la cita. Hablando acerca de Éxodo 19:5, el espíritu de profecía nos dice: esta promesa le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que, justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel, y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo, como hombres y mujeres que cooperan con Dios, haciendo la obra que Él les ha encomendado. Avanzan de fortaleza en fortaleza, mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo. Dios les dice como le dijo al antiguo Israel: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:6. Nuestra elevada vocación, página 26.
Jueves 8 de abril. El nuevo pacto. Dice Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este pasaje: los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles. El Señor conoce esta tendencia inherente en el hombre y le prometió un nuevo pacto, y por medio de ese pacto el hombre llega a ser santo por la fe en el Redentor y Santificador. Hebreos 8, 8 al 10 dice: porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El comentario bíblico adventista nos dice, hablando o comentando a Ezequiel 16, verso 60. Aunque Israel había sido desleal y había quebrantado el pacto, su infidelidad no podía modificar la fidelidad de Dios. Él estaba dispuesto a convenir un nuevo compromiso de pacto tan pronto como ellos se arrepintieran. Desgraciadamente, a causa de la continua infidelidad del remanente, esto no se cumplió hasta la era evangélica, cuando se aseguró la estabilidad del pacto, que ya no se hizo con una nación, sino a través de Cristo con su iglesia y con individuos. Por otra parte, el ofrecimiento de hacer un pacto sempiterno no fue aceptado por los repatriados después del exilio. En la Biblia aparecen dos pactos, uno antiguo y otro nuevo. En realidad, no hay más que un solo pacto, el plan de salvación, que es un pacto eterno. El que se hable de un pacto antiguo, el que fue ratificado en el Sinaí, y un pacto nuevo, el que fue ratificado en el Calvario, podría prestarse para alguna confusión. El pacto eterno es sencillamente lo que Dios ha dispuesto para la salvación de la raza humana. En su esencia, el pacto eterno es un sinónimo del plan de redención. Este pacto fue concertado con Adán en el Edén, y más tarde fue renovado con Abraham. Patriarcas y Profetas, página 387. Representaba la puesta en marcha de un plan mediante el cual el hombre pudiera ser restablecido a la posición que había perdido. El hombre necesitaba recibir el perdón de sus pecados. Este perdón fue posible por medio de la obra que el Hijo de Dios habría de realizar en su encarnación, vida y muerte. El carácter del hombre necesitaba ser puesto de nuevo en armonía con la imagen divina. Se le prometió al hombre el poder divino, el cual, una vez aceptado por el ser humano, expulsaría de la vida el pecado e incorporaría en el alma
los rasgos de piedad. Este pacto o convenio para la salvación fue concertado con Adán, pero se aplica igualmente a los hombres de todas las edades. En el Nuevo Testamento este mismo pacto se denominó Nuevo Pacto, sencillamente porque su validación mediante el sacrificio de Cristo ocurrió después de la validación del Antiguo Pacto realizado en el Sinaí. El Antiguo Pacto fue concertado en el Sinaí, ya que existía una disposición adecuada para la salvación de los hombres. ¿Por qué fue necesario que se hiciera este otro pacto? El pacto antiguo nunca tuvo el propósito de ocupar el lugar del pacto eterno. Tampoco debía servir como otra manera de alcanzar la salvación. Si se estudia el marco histórico de este pacto, se comprenderá con mayor claridad su propósito. Mientras habían sido esclavos en Egipto, los israelitas en buena medida habían perdido el conocimiento de Dios y de los requerimientos divinos. Se necesitaría algún tiempo para lograr su redacción. La verdad espiritual solo puede comprenderse en forma gradual. Solo cuando se ha aprendido una verdad puede adquirirse otra más. Dios comenzó su instrucción en el Sinaí, diciéndole al pueblo que el propósito de su plan era el de hacer armonizar la vida de ellos con el carácter divino. Sin embargo, ese propósito fue expresado en forma objetiva. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:56. En ese momento, los israelitas entendían poco lo que eso implicaba. Concordaron con la amplia declaración de los propósitos y respondieron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Dios tenía el plan de proseguir a partir de este punto e instruir al pueblo en la forma de lograr esos objetivos. En forma gradual, a medida que pudieran comprenderlos, Dios se proponía enseñarles todos los detalles del pacto eterno. Desgraciadamente, el pueblo nunca pudo progresar más allá de la primera lección en su instrucción espiritual. Captó la idea de que era necesario obedecer. Esta filosofía la habían aprendido en Egipto. Por lo tanto, procuró el favor de Dios, esforzándose en rendir una obediencia externa a los requerimientos divinos. Fueron rechazados todos los intentos divinos de mostrar que era necesario tener un corazón nuevo y que era indispensable la gracia divina para que tal obediencia fuera posible. Salvo pocas excepciones individuales, esta actitud continuó durante todo el periodo del Antiguo Testamento, a pesar de que los profetas repetidas veces instaron al pueblo para que aceptara esa relación más excelsa. Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad del nuevo pacto. Pero la nación no alcanzó este ideal. La ley de Dios no había de ser sólo una norma externa de justicia. Debía ser el móvil o motivo determinante que guiara y rigiera la conducta humana. Fin de la cita. Viernes 9 de abril. Para estudiar y meditar. Todos los que reciben los mensajes que el Señor envía para purificarlos y limpiarlos de todos los hábitos de desobediencia a los mandamientos divinos y de su conformidad con el mundo, y se arrepienten de sus pecados, y se reforman acudiendo a Dios en busca de ayuda, y se encaminan por la senda de la obediencia
a sus mandamientos, recibirán auxilio divino para corregir su mal proceder. Pero los que se arrepienten y buscan al Señor solo en apariencia, y sin embargo no se apartan del mal de sus obras, no solo se chasquearán a sí mismos, sino que cuando su proceder les sea presentado en símbolos o parábolas, sentirán vergüenza y dolor, porque han chasqueado al Señor. Han puesto su confianza y esperanza en su propia conducta. Como pueblo han sido reprobados y, sin embargo, no han eliminado las malas obras que causaron el reproche. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Jeremías capítulo 31. Oh mi hermano y mi hermana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que no seamos o que no repitamos la historia del pueblo de Israel, porque si bien el pueblo estuvo dispuesto a decir todo lo que el Señor ha dicho haremos, eso no fue lo que estuvo dispuesto a hacer, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa puede ser lo que hacemos. Para que lo que decimos y lo que hacemos sea uno y lo mismo, necesitamos a Cristo Jesús viviendo en nuestra vida. Si el pueblo hubiera dicho: Señor, tu ley es demasiado santa, muy alta para nosotros, pero por favor, ayúdanos, danos un nuevo corazón, cambia nuestra esencia para que podamos amar tu palabra y obedecerla por amor, otra hubiera sido la historia. Nosotros que conocemos cuál es el secreto, digámosle al Señor que nos dé una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, que se goce en alabarlo, en adorarlo, en amarlo y en obedecerlo. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nos acercamos a tu presencia, necesitados del agua viva, del pan del cielo. Gracias, Señor, por recibirnos por la sangre de tu Hijo amado. Gracias por perdonar nuestro pecado, por lavarnos en tu sangre y por ayudarnos a ser nuevas criaturas. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Oro por él, por ella, por sus amados, por sus hijos. Oro por cada petición que ellos tienen en su corazón, para que tú la respondas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por amarnos tanto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a darle me gusta a este video, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos tus amables comentarios y a compartir este mensaje con tus contactos. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.